Bienvenidos. Qué bueno verlos de nuevo. Me encanta, este es el primer episodio co-creativo de la Universidad del Futuro. Hemos venido haciendo otros sobre diferentes temas y este es uno muy especial porque estamos buscando pensar e imaginar cómo podría ser el primer festival de la Universidad del Futuro, qué elementos tendría, cómo nos gustaría, cómo lo soñamos. Yo les he contado muchas veces a ustedes que después de estas conversaciones que yo he hecho, pues he visto como 9 aulas. Ya con ustedes muchos de esas 9 aulas las conocen. Son 9 aulas que son como la metacognición que yo he hecho de los programas y que marcan un poco los derroteros de los ejes de interés que yo he tenido para invitar a las personas. Entonces han salido aulas como pedagogías interculturales y ambientales, la educación inicial, partería y prácticas de crianza, arte, ciencia y tecnología, arte, juego y espiritualidad, sexo, género, filosofía, bueno, culturas de paz, y son como una serie de temas que para mí me resultan como interesante conversar con las personas. Entonces, muchas de esas personas están ahí en esos 130 episodios. Hemos hecho algunos encuentros también presenciales acá en la casa, acá en Bogotá. El último que tuvimos presencial fue muy bonito porque fue la visita de un amigo que vino de Egipto, llamado Karim, que nos compartió las pedagogías del té y donde conversamos con él alrededor de una experiencia como muy de fluxos. Ahorita que James hablaba de los fluxos antes de iniciar el programa, era muy chévere porque nos llevó como a un momento de desaceleración a través de la palabra que invitaba como una conversación diferente. Y él hace parte de un proyecto educativo, o fue parte de un proyecto educativo en el Cairo con inmigrantes muy interesante que se llamaba SILAS. Y él vino a Bogotá en una red en la que yo participo que se llama la Red de Coversidades. Yo lo conocí a él y él se vio interesado de visitar la Universidad del Futuro, a ver qué era eso que estaba pasando. Estuvo acá por Bogotá, fue a algunos lugares y conversó con algunos de las personas de la Universidad del Futuro. Yo viajé con él también a Manizales, porque yo también soy de Manizales, y, y fue muy chévere lo que estaba pasando ahí. Entonces, después de algunos encuentros presenciales acá en Bogotá y otros virtuales, pues me he visto con las ganas de crear como un primer festival de encuentro en un espacio donde nos podamos reunir 2 o 3 días a compartir experiencias, a hacer lo que más nos gusta hacer y a compartir nuestra cosecha. Yo creo que estamos en un tiempo muy bonito y lo hablaba con Fito, y hay un concepto que usan en la Sierra Nevada de Santa Marta que llama mucuruma, que es cuando yo tengo la cosecha de lo que yo he sembrado y yo ya no tengo más con quién compartirlo, pues yo lo comparto con toda la comunidad, como que la semilla la comparto con nosotros, como que la abundancia la distribuyo con la comunidad. Se llama Mukuruma, pareció como una idea muy bonita para pensar como que estamos en un buen momento, a pesar de todas estas cosas que estamos viviendo en el planeta que son como también tan duras. Yo me he sentido en estos momentos y he visto como un sentido de vitalidad y de fortaleza y de alegría que me inunda hacer esto y hacerlo con ustedes, porque no es algo que yo pueda hacer solo, sino que es algo que lo hacemos colectivamente. Y bueno, es la primera, el encuentro del año como para conversar un poquito con ustedes sobre cómo ustedes imaginan y desde lo que ustedes traen y lo que vienen haciendo, cómo podríamos alimentar esa idea del primer festival de la Universidad del Futuro. Yo me lo sueño como un espacio donde como casi como un espacio donde haya mucha diversidad de cosas, haya música, haya palabra, haya danza, experiencias con la naturaleza, un poco prácticas chamánicas también y ancestrales. También me parece chévere poder experimentar rituales de la inteligencia compartida, como hablábamos en Manizales hace unos años, con el espacio de Pensamientos sin Fronteras, que era un espacio de escucharnos y de hablar y hacer jam. Y veo muchas conexiones. Hice una invitación muy particular a ustedes porque veo como que podríamos con ustedes como pensar, imaginar ese espacio. Veo muchas conexiones con Juan David y Paula en el sentido de los textos que hacen, como sonoros, poéticos, cortos, sintetizantes. Entonces me parece muy chévere también poder como compartir esas experiencias y desde lo que venimos haciendo, cómo podemos soñarnos ese espacio. Esa es la invitación para hoy. Entonces, pues me encantaría pues escucharlos a ustedes y escuchar como, como algunas ideas. Les contaba yo antes de iniciar como la grabación de que Diana, una de las artistas circenses de la Escuela del Ecocirco, un proyecto permacultural que en Anapoima ya me dijo que sería muy interesante
y ella podría ser la anfitriona de ese espacio. No sé, me hubiera gustado que ella pudiera estar acá para mirar como el espacio y de pronto si pudiésemos ir un fin de semana a conocer y charlar con ella ya, los que estamos cerca acá de Bogotá, y poder como mirar los espacios, mirar como... Pero una cosa que me parece importante, la metáfora que podría ser el eje de ese festival. Yo vengo ahí leyendo un texto que me tiene enamorado, por lo que yo acabo de publicar un texto que se llama Poéticas de la Vitalidad, haciendo un poquito de síntesis de mis investigaciones personales, y me encontré con un autor que se llama Harmon Rosa, que se llama, no sé si ustedes lo conocen, se llama Resonancias, y habla un poco de una sociología de la relación con el mundo. Es una obra gruesa, muy interesante, que permite pensar las diferentes maneras como nosotros nos relacionamos con el mundo, desde la respiración, la mirada, la voz, el alimento, la imagen, y hace como una apuesta interdisciplinaria por mirar cómo podemos salir de la alienación en la que estamos, porque dice él que la resonancia es como el concepto dialéctico que está unido con la alienación, ¿cierto? La alienación y la resonancia son dos cosas que están unidas. Podemos resonar con el otro es porque estamos como desconectados, y hay como toda una poética muy poderosa de ese texto. Él viene un poco de la escuela de Frankfurt y de estos autores que beben un poco esa tradición del pensamiento crítico, pero yo siento en esta obra como una obra muy potente para pensar como los espacios del aula o los espacios educativos como espacios de resonancia, de vibrar con el otro, de poder, no solamente de crear un pensamiento ideológico, sino de vibrar, y es una metáfora muy musical. Ustedes que también están conectados con la música, pues ese órgano de la escucha es algo que es muy bacano, y él habla un poco como en algunos momentos, cuando uno escuchando algo se le ponen los pelos de punta, o en una relación de amor, como alguien lo escucha a uno de tal manera que se produce algo, o en la política, él va experimentando las maneras como resonamos con el otro, pero también va haciendo una crítica del capitalismo y de la sociedad moderna alrededor de cómo hemos perdido esas conexiones, y él está invitando a hacer como una sociología de la conexión con el mundo. Entonces me parece como, me ha parecido muy útil este libro, y lo quería poner también como una metáfora, pero me gustaría también como conversar con ustedes, cómo ustedes visualizarían de acuerdo a sus experiencias, cómo podría ser un festival bien poderoso que nos una, e inicialmente para nosotros, que sea como un regalo que nos demos nosotros para componer fuego, para crear resonancia, para crear como algo que nos permita seguirnos dándonos ganas de seguirnos encontrando. Entonces dejo por ahí para que hagamos un poquito como una primera inmersión en este primer contexto. Y bueno, y siento que hay como la diversidad en este grupo y en los podcasts que he hecho de diferentes experiencias con el cuerpo, con el pensamiento, con la filosofía, con lo ambiental, con lo ancestral, con lo espiritual, que ya nos van introduciendo como algunas coordenadas de lo que podría ser una educación más holística, más integral, más chévere para nosotros, porque pues, como les cuento, esta Universidad del Futuro no es algo tanto que yo me esté pensando para los otros. Obviamente sería muy chévere que cada vez vayan llegando nuevas personas, pero sobre todo es para crear una comunidad pequeña que nos permita crear esa resonancia y esa fuerza de co-creación y de colaboración. Y para hacerlo, pues empecé con los podcasts, porque vi que la mejor manera de que podíamos crear una red era empezar a ir trayendo las personas que para mí, pues me parecían como más outsider en últimas, más salidas del sistema, que en el texto que escribí sobre la Universidad del Futuro pensaba que los que podrían refundar esa educación del futuro eran las personas que estaban por fuera, y eso es lo que he visto también en muchos de la investigación autodidacta que yo venía haciendo filosófica. He visto que mucha de la gente que más me inspira son las personas que son más indisciplinadas, o que están moviéndose en campos de una manera más libre y no tan, tan rígida con ese conocimiento. Entonces, bienvenidos, y quien quiera tomar la palabra, vamos ahí haciendo como las apreciaciones frente a esto. Un primer impulso. Yo pensaría que de pronto también entenderlo como posibilidad, ¿cierto? O sea, entender lo del festival como un lugar
de lo posible, de lo, de donde, digamos, podemos coger esta misma universidad del futuro, ¿cierto? Como un comienzo, pero también como una pregunta también, ¿cierto? Y como un cuestionamiento que sigue, ¿cierto? O sea, que se mantiene con respecto al hecho de como de cuál es la universidad del futuro, o sea, o cuál es la que debe ser la universidad del futuro, o si nosotros somos esa universidad del futuro, si puede haber más universidades del futuro, y cuáles son las particularidades también de esta universidad del futuro también, que son como las condiciones que la están haciendo posible. Entonces, me parece interesante eso, o sea, que la universidad del futuro como tal sigue siendo una pregunta, me parece a mí, o sea, yo creo que no está resuelta todavía también por la cantidad de personas que están participando del diálogo. No creo que se resuelva todavía fácilmente, pero sí posibilita, ¿cierto? Abre una discusión alrededor del asunto del tema, ¿cierto? No es que, digamos, nosotros sepamos exactamente qué es eso. Creo yo, ¿cierto? Que sepamos exactamente qué es eso. Podemos tener como intuiciones, pistas, pero creo que también eso tiene que abrirse a las posibilidades permanentes de exploración y de experimentación que todos, digamos, deben mantener de algún modo para no estar de pronto pegados defendiendo como una ideología o pegados defendiendo como algún punto de vista, sino más bien como donándose aquí como a una conversación y de creación colectiva, ¿cierto? O sea, como que no se trata tanto como de que mis argumentos o mis ideas sean las que se hagan o que voy a hacer yo, pienso yo, pues no sé, estoy pensando esto, sino que es más bien que podemos construir juntos. Y sobre todo, pues que podemos construir juntos los que llegamos también, ¿cierto? O sea, los que realmente participamos, porque con esos son los que hay que hacer. Entonces, también, entonces pienso eso, ¿no? Se me ocurre decir eso como que también es que la Universidad del Futuro sigue siendo una pregunta y el festival puede ser para seguírselo preguntando, ¿no? Algo así. En en esa idea que propones pues que están proponiendo entre los dos como en sintonía, eh, y para contrastar con otros festivales a los que he asistido, me imagino unas especies de jornadas un poco como medio maratónicas, un poco como unas jornadas intensas, ¿sí? Sí, de una intensidad, pero se me acaba de ocurrir la idea que no sea como em, lo que va sucediendo, como decir, concierto, conferencia, lectura, no sé cómo, sino que todo pudiera suceder con intervenciones más cortas y todo entreverado, bien indisciplinado. Es decir, que haya 10 minutos de música, 10 minutos de ponencia, 10 minutos de lectura, otra vez música, 10 minutos de, como algo así, estoy hablando, como que sean unas jornadas, pues obviamente tocaría preproducirlas y me hace, me gusta la idea de pensar que esto es como una jornada de la Universidad del Futuro, es decir, una jornada pedagógica, pero que además pues ya tiene el pre de que es un festival, es decir, es una fiesta y entonces es también como un juego. Entonces, me parecería chévere la idea de diseñar un juego, las reglas de ese juego. Y se me ocurre como una de las posibilidades, reglas de ese juego, eso, que sea que no las intervenciones no estén divididas como por áreas, sino que las áreas estén mezcladas y más bien como que vayamos y volvamos de las mismas cosas varias veces. Tal vez en esa dispersión logremos corroborar que desde todos los ángulos se está hablando de cosas similares que se complementan unas a las otras.
Pues desde ahí yo, ahora que te voy a hablar, yo, Andrés, pensaba, pues digamos que sí está la posibilidad de encontrarse, que es importante, pero en lo que estábamos conversando me parece que, por ejemplo, uno podría, cuando lo describías Juan David ahorita, también pensaba que es mucho como una parrilla de radio. ¿No? Que uno pudiera generar como una división de tiempo. Por ejemplo, ahorita, cada uno tiene 10 minutos para proponer algo y ver también cómo se van combinando las cosas. Por una parte, eso me parecería chévere, como dar unos espacios, por ejemplo, de emisión continua, de tener abierto un canal de emisión, por una parte, como para mover esa producción de sonido y esa capacidad de generar cosas, pero también para las personas que no están presentes, que no pueden ir como que haya una emisión. Hay un proyecto muy bonito de Radio La Colifata en Argentina y este proyecto es algo que hacen en el Hospital Psiquiátrico no me acuerdo qué zona de Buenos Aires, y son las personas que están internas en el hospital con compañía y apoyo de una edición de audio y todo esto, generaron un programa de radio que ha sido súper importante para conectar el mundo de afuera con el mundo de adentro, pero también de la radio como esa potencia que muchas veces pues no estimamos en su capacidad como de acercar a las cosas, a las personas, que las distancias se vuelven otras y que podría, pues con la tecnología que tenemos ahora, podría ser algo muy chévere a nivel de ciudades de Colombia, que creo que sería algo muy importante, que si bien sucede en Girardot o en Melgar, que igual puede hacer algo que muchas personas se sumen desde diferentes lugares. Entonces, desde ahí, si bien entiendo como la importancia de la dimensión física de todo este encuentro, creo que también hay que abordar de manera prioritaria desde el comienzo, como esos espacios de conexión, no solo con otros países, que puede ser interesante, sino sobre todo entre ciudades colombianas. Eso me parecería muy chévere, que haya maneras de que interactuemos y de que haya conexión con Pasto, por ejemplo, empezando aquí, pero también con Manizales, con Cali, como que no solamente quede como de los que pueden ir, sino que sea esa idea de la red y de la conexión no sé, como una imagen que suscita el festival, como que es algo que se expande, una onda que se va expandiendo y que regresa y que se comunica, eso me parece chévere, como esa posibilidad de, como es tener eso en la cabeza, como que es importante que sea algo que se conecta con otros espacios y me gusta esta idea que das de lo de los tiempos cortos. Yo me acuerdo, no tengo idea de qué universidad era, lo vi alguna vez en YouTube. Era una escuela de historia en Estados Unidos, pero no sé cuál era. Y uno de los retos que ellos tenían era que los estudiantes de maestrías y doctorados, no sé, digamos doctorado, tenían que hacer su ponencia en máximo 10 minutos y ya. Y no era como, no, pero es que entonces voy a... No, era como ese parámetro de la síntesis y de la estructura, de cómo tu idea la tienes que poder resolver en 10 minutos. Tiene que ser suficiente. Eso por una parte. Y un segundo punto que yo creo que es importantísimo pensarlo es cuáles son esos espacios de encuentro y diálogo en este tipo de encuentros pedagógicos, didácticos. Porque muchas veces uno va a un evento que dice que es un conversatorio, pero en realidad no es un conversatorio, ¿no? Sino que cada quien habla de su pedacito y después, si acaso, el moderador envía, pues manda que la gente haga preguntas y ya. Pero entonces, por ejemplo, ahí sería muy interesante pensar, bueno, una cosa es como yo mostrando esto que hago en un tiempo corto, pero otra es cómo podemos hacer espacios en los que hablemos, en los que se genere esa idea del conversatorio a partir, no sé, el otro día en un evento que hicimos no funcionó, en realidad no funcionó para nada, pero pues planteando esto acordamos que entonces había unas preguntas muy concretas y cada uno tenía 5 minutos para responder esa pregunta. Y era muy interesante, pues en teoría funcionaba muy bien porque pues era como de una pregunta que suscitaba como controversia entre el grupo, ¿no? Como intencionalmente definida pensando que cada uno argumentaba desde un punto de vista distinto. En la teoría funcionaba muy bien, pero no se pudo hacer en la práctica porque apenas llegamos, pues fue evidente que las personas habían preparado presentaciones y llevaban los escritos en la mano. Entonces, como que pues desde el principio fue pues nadie va a seguir la norma.
que eso me parece chévere recogiendo lo que decían ahorita, lo decías desde el juego, pero eso puede ser muy interesante, como cuáles serían esos acuerdos. Por ejemplo, en este caso que les digo, es a lo que habíamos llegado, pero cuando llegamos a al espacio donde se iba a hacer el conversatorio, nadie siguió el acuerdo. Y todos hicimos pues como, bueno, pues así fue. Pero eso de los acuerdos sería un espacio muy interesante para contextualizar cómo es que en ese espacio, que lo hablamos tal vez la vez pasada en el audio, en el video, pues como esta idea de la zona temporalmente autónoma, como esta zona liberada, que no es el caos absoluto, sino que acá regirán otro tipo de acuerdos y de reglas para que esto sea dinámico y entretenido. Entonces me parece por una parte como eso de pensarlo desde lo expansión y desde emisión y recepción con otras ciudades, que puede ser desde ese formato de una emisora que transmite todo el tiempo, se podría hacer una parrilla de audios y que la gente se sume, no sé, pues como una idea. Y lo otro, pues eso de los espacios de interacción regulados desde unas estrategias que nos permitan proponer otras maneras de encuentro. Eso, por ahora. A mí me gusta mucho eso de las reglas de juego porque, por ejemplo, yo estaba pensando también, ya que tú ponías este ejemplo de este festival, yo he escuchado de un festival en Estados Unidos que se llama el Burning Man. No sé si ustedes lo han escuchado, que también tiene como unas reglas de juego, que es la economía del don, ¿cierto? Que allá en ese momento no ver como si no lo que se pueda regalar. Es como una economía del regalo. Entonces ellos crean como un manifiesto que es lo que ordena un poco el juego y las reglas de participación en ese festival y pasan muchas cosas y hay como un foro, y hay como cosas. Yo no he estado, pero he escuchado de ese festival y a mí me llama mucho la atención porque tienen como un pequeño manifiesto que orienta ya la organización del festival. Entonces sería muy chévere que pudiésemos también ubicar esos puntos para organizar un poco las reglas del juego y cómo participar. Mm. Sí, claro, porque si uno propone un juego y no se cumplen uno no acepta las reglas, pues no está Ujú. jugando el juego, porque el juego pues son las Pero, reglas. bueno, pero también lo interesante será digamos, en términos de futuro, digamos, a mí me parece que una cosa que es interesante del futuro es precisamente su apertura, ¿no? O sea, que está abierto, ¿cierto? Entonces, eh, digamos, ¿cómo será que se proponen unas reglas abiertas? ¿O cómo será eso? Digamos, en el sentido de que permita jugar de diversas formas con reglas, a pesar de que las reglas pueden ser cambiadas y las reglas pueden ser rearmadas o reestructuradas de diferentes formas. Es decir, ¿cómo podemos hacer un juego que sea jugar a las reglas? Y que el juego sea inventar diversas reglas, ¿cierto? Que terminan siendo diversos juegos y que sea eso a través de lo cual la gente se encuentra. Y es que hay que inventar ese juego, o sea, habría que diseñar ese juego, habría que crear ese juego que es como un juego que es como para jugar a crear reglas, un juego como una especie de metajuego o un juego que sirve para, o sea, es invitar a jugar con las reglas, es algo así, sí. Entonces, para jugar con las reglas no es destruir todas las reglas, sino que se juega con las reglas, o sea, hay reglas y esas reglas se puede jugar con esas reglas, porque esas reglas son históricas también, como casi todo, ¿cierto? En el sentido de que han cambiado a través de los tiempos, han sido reglas no sé, y muchas de esas reglas también son simplemente fruto de como el capricho, a veces son fruto de unas luchas muy sangrientas, a veces, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces jugar a las reglas me parece a mí interesante, o sea, no como poner unas reglas, ¿cierto? Sino como o sí, o poner unas reglas que tienen esa particularidad de permitir que se juegue con ellas
en el sentido también de que me pone a reflexionar eso el asunto de la democracia, o sea, en el sentido de que no autodestruye el juego, ¿cierto? O sea, no son las reglas tan abiertas que terminan siendo para que la democracia, el ejercicio mismo de la democracia termine acabando con la democracia misma, sino que las reglas tienen precisamente un límite y es proteger el hecho de la diversidad, que ya creo que lo habían dicho por ahí o lo dije yo, digamos, ese asunto de que también lo que realmente es interesante en el futuro es el aumento de la diversidad. Bueno, o por lo menos eso es lo que creemos algunos, ¿cierto? De que eso es muy interesante, ¿cierto? O sea, desde el futuro es que está abierto y que en esa apertura puede haber un aumento precisamente de las diferencias y de la diversidad, y por eso tenemos que aprender a vivir en ese futuro donde todos somos distintos y de algún modo podemos vivir, convivir y crear y poner en juego nuestras potencialidades, que de todas maneras se van a poner en juego en uno o en otra dirección. Y por eso también yo creo que estos proyectos son como para tratar de captar algunas de esas voluntades que se irán a mover en una o en otra dirección. Pero se les propone esta clase de proyectos también que pueden ser interesantes en la medida, pienso yo, que no son otra iglesia o no son otra institucionalidad burocrática, sino que son un recinto del pensamiento, ¿cierto? Que son un lugar como para seguirnos pensando en el respeto mutuo de la diferencia, no sé. Entonces, creería que el festival tendría que ser como algo así, digamos, unas reglas muy particulares, que digamos, como con cierta ingeniería, como con cierto cálculo que hace que esas mismas reglas permitan ese juego que se protege a sí mismo y al mismo tiempo solo puede como multiplicarse, o como una especie de juego que solo se multiplica. Sí. Y Hay a mí me una, gusta mucho la idea de Paula de conectar varios territorios, de poder mezclar lo sincrónico con lo asincrónico, mezclar un poco. Yo leí hace poco, o hace poco no, en pandemia leía un texto de Mika White alrededor de la protesta, y él fue uno de los creadores de Occupy Wall Street, y ese texto es muy maravilloso porque él, además de contar la historia de cómo se creó como ese hashtag, por decir así, de Occupy Wall Street, eso se multiplicó en muchas regiones del mundo, la misma idea, como universidades populares o espacios de diálogos en espacios públicos, y eso fue una idea que se multiplicó. Y él se pregunta cómo algunas manifestaciones de la democracia, como marchar, como que se van volviendo obsoletas porque no van permitiendo un poco como esa sincronización de las personas y mantener un poco el equipo como en un espacio de más largo aliento. Pero sí hay una cosa muy bonita que él decía en ese texto no me acuerdo cómo se llamaba, más allá de la protesta o algo así. Hay una cosa muy chévere y era que muchas de las movilizaciones sociales, qué bonito sería que esas mismas reglas puedan volverse, cierto, pues conectar a los territorios, pero también que permitan, así como el código de software libre, el código abierto, que sean unas cosas que se puedan autorreplicar y que las personas mismas se puedan ver inspiradas en hacer sus propios festivales, ¿cierto? Esa idea me parece como de la autorreplicación del festival, siempre me ha sido como para mí algo muy estimulante de la Universidad del Futuro. Yo siempre digo, ojalá que más experiencias así de construcción de comunidades de diálogo y de aprendizaje se puedan multiplicar y como que ese espíritu sea como autorreplicante, que sea como una institucionalidad de código abierto. Lo pensaba yo como en algún momento, como que miren, está esto, pero ustedes pueden apropiar esta misma narrativa a sus propios contextos, y algo que de pronto yo no sé si hablaba con Paula en el diálogo y es muy bonito, claro, crear las reglas, pero también darle la posibilidad a las personas de que creen lo que estaba diciendo James, sus propias reglas de acuerdo a sus contextos, a la abundancia que tengan en su territorio, y eso me parece lindo que quería poner ahí esa palabrita. Pues es que ahí con lo que dicen hay algo muy chévere porque pues finalmente es como funciona el juego en la infancia. Y es que uno se encuentra con las personas en el parque y uno define unas reglas de qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, a qué vamos a jugar, cuál es el tapo. Y todos los niños juegan en torno a esas reglas que definen por sí mismos. Entonces, con lo que decías ahorita, creo que esto de el jugar a las reglas del juego
podría ser algo muy interesante de, por ejemplo, no sé, hay una mesa, decías ahorita los ejes que has planteado y que estos nichos temáticos, entonces no sé, digamos lo de mortuorias. Entonces, digamos que hay una línea que es mortuoria, es un espacio en el festival donde se va a hablar de eso. Y pensando en esta idea, siguiendo lo que decías, James, como ahí deberían ser esas mismas personas quienes definieran las reglas con las que van a funcionar en el espacio que están gestionando. Sí. Entonces, como bueno, ¿cómo se organiza la gente? ¿A qué llegan? Porque ahí hay un espacio de exploración y no es como partir del principio de que uno dispone cómo se organiza y cómo juega todo el mundo el juego, sino precisamente sería disponer el espacio para que las personas puedan mostrar eso, cómo se organizan, lo que decías de la diversidad, pues no todos los grupos se van a organizar de la misma manera. Y es problema y trabajo de cada grupo gestionar que funcione. Y lo que habría que tener es como los insumos para que la gente pueda maniobrar la cosa. Entonces, listo, que quieren transmitir, que quieren hacer esto, que quieren hacer un fanzine, sí, como que ellos pudieran ponerse de acuerdo de cómo quieren trabajar y a dónde quieren llegar, ¿no? Que ahí eso que decías ahorita me parece muy interesante, porque además como resultado posterior del festival, uno podría recoger todas esas experiencias. Ya ahí habría como un ejercicio de documentar el festival Mm. desde esas estrategias con las que las personas construyen esas reglas del juego y lo juegan. Porque además no solo es construir las reglas, sino jugarlo. Y muchas veces cuando uno está jugando se da cuenta que hay reglas que no sirven o que hay que cambiarlas o que hay que adaptarlas. Entonces, eso podría ser interesante porque pues recoge lo que ustedes decían ahorita, ¿no? De esa manera en la que puede ser también un espacio de creación y no caer, que muchas veces es lo que sucede, que uno vuelve y cae como en esa tiranía de la forma. Entonces ahora va a ser así, entonces nadie puede salirse de esto y ahí nos estaría como construyendo ese espacio de darle a la gente la responsabilidad de hacer lo propio. Mm. Mm. Como te entiendo, es que las mismas reglas, digámoslo, por poner un ejemplo, hay 9 aulas. En esas Las 9 aulas se reglas, reúnen personas interesadas en cada uno de esos temas que quieran ahí crear esas propias reglas, pero esas reglas se crean in situ en el mismo festival. No es que se creen antes, sino como cuando el equipo se reunió, organizó, se dio un tiempo y ahí como que lanzó la propuesta para invitar a ser anfitrión de ciertas hay experiencias. hay como unas, digamos, condiciones para crear unas reglas. Debe haber unas condiciones. Entonces nosotros creamos las condiciones, o sea, diseñamos las condiciones, las tarjetas o la pedagogía o la didáctica, el diseño, lo que haya que hacer, la tecnología, el espacio, digamos, los sonidos, los colores, lo que haya que diseñar para que haya digamos, un juego donde o sea, yo creo que, o sea, las reglas, como unas subreglas, o sea, debe haber unas condiciones de lo que está diciendo, debe haber unas subreglas, unas condiciones para que haya reglas, ¿no? Es como unas condiciones para que haya juego, digamos. O sea, para unas condiciones para que haya reglas. ¿Una regla cómo es? Una regla, ¿de qué condiciones está hecha una regla? Digamos, sería como lo que habría que preguntarle a la inteligencia, digamos, de qué, de qué partes está hecha semánticamente, gramaticalmente una regla. ¿Cómo se hace una regla gramaticalmente? ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible una regla y volver esas condiciones gramaticales unas cuestiones de espacio, digamos, puede ser, o de diseño, digamos, que le permita darle a las personas como los elementos mínimos para diseñar reglas y jugar a universos absurdos, incluso, o a universos con sentido, o a universos crueles, o a universos bellos? Y que vivamos esa experiencia de ver que y depende de cómo también tú pongas todas esas condiciones, puedes crear unas reglas que nos lleva a lo peor o puedes llevar unas reglas que nos lleve como a algo mejor o a una exploración, por lo menos de lo que podemos, digamos, que es una exploración de nuestro potencial, digamos, que es una exploración de lo que podemos. Entonces, pienso eso, que tal vez lo que tenemos que diseñar, lo que tenemos que echarle cabeza es a esas condiciones, que debe ser una cosa gramatical,
creo yo, que permiten que algo sea una regla para un juego. Tienes el micrófono apagado, Juan. Sí, ya. Otra opción es, sabiendo que, que se necesita eso, generar una situación adversa en donde las reglas son inconvenientes, rígidas, que no posibilitan el disfrute en la entrada, pero que exista una especie, por ejemplo, involucrar el azar al juego y con una ruleta o con una especie de involucrar el azar y ese, cuando el azar lo que va a mover es qué de esto que está planteado no funciona, que destruya esto, replantee esto y eso hacerlo varias veces y conectar eso con con los ejes temáticos. Es otra manera de resolver ese problema como semántico y gramatical, pero a través de un juego, como que es un reto, esto arranca, pero en los primeros 15 minutos hay un par de intervalos donde uno dice, no, que juguemos a esto otro, o cambiémosle esta regla a esto, y por ejemplo el azar, pues podría ser, el azar Sí, podría como, determinar quién lo hace, o no. qué tema viene, Sí, me o parece muy bueno por el asunto de la universidad, perdón que te interrumpa, Juan, el asunto de trabajar las preguntas básicas, quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, que también son tan importantes para los niños, digamos, en términos de defenderse. ¿Cierto? O sea, como de qué, quién, cómo, cuándo, para dónde, por dónde, qué, ¿cierto? Me parece que es importante que podría también funcionar ahí como parte de esas partes, de esas condiciones que hacen posible la regla, es que también haya esas preguntas. Es lo que creo, pues, que sería bueno que también fuera como parte de las fichas del juego, por decir algo, que puede ir también ahí como esas preguntas ahí. O esa necesidad de preguntarse como una manera también de que las reglas nunca son definitivas, de que las reglas nunca son, nunca vamos a llegar a la regla, a la super regla, a la regla más maravillosa, a la regla más, sino que siempre vamos a tener que mantener eso abierto, porque también la idea que llegamos a una regla definitiva es como quien dice, no juguemos más, o sea, ya no juguemos más a inventar las reglas, no juguemos más a cambiar las reglas, a probar otras reglas, porque estas reglas ya funcionan, entonces no probemos más. Entonces, ese es, digamos, de alguna manera la idea de que el juego en últimas tendría que estar siempre abierto, ¿cierto? O sea, tendría que haber siempre la posibilidad de seguir jugando a cambiar las reglas, incluso cuando funcionan. sí, y sin embargo, yo creería que hay un par de cosas que me parecen sin estar totalmente convencido, pero aquí mientras lo imagino me parece que será estructural. Es que yo no puedo jugar algo que no sea divertido. Es decir, como que esa es una regla previa de las condiciones, es que tendría que garantizar que esto sea, que sea divertido. Porque si, por ejemplo, quiero decir, si por el azar o por unas condiciones que no se controlan, de repente quedan, no sé, 6 ponencias seguidas sin que en el intervalo haya música o danza o algún tipo de juego, nos empezamos a aburrir. Pero Entonces, eso lo deciden los que se están aburriendo, digamos, y el que se aburre lo decide ahí en in situ, digamos, creo yo. podría ser, o podría ser que uno plantee desde antes que como regla eh, tenga que haber como combinación de experiencias, o sea, de No, inteligencias. no, 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 no. Me parece Combinación de que no. inteligencia, es decir, que haya un momento Hay que ser que haya una combinación para que haya esos contrastes. la tensión entre los contrastes, sí, pero digamos que no puede ser tampoco como la mazamorra de lo integral, tampoco, digamos. O sea, como que realmente debe haber una tensión, pero una tensión, pero no el hecho de que es que tiene que meterle todas estas cositas en la misma cosita para vivir más años
o pa alargar no sé qué. Digamos, no, digamos como que me parece que es más vital, o sea, más vital el hecho de que, bueno, sí, enciéndelo, o sea, mézclelo con algo, pero no así como que tiene que tener en cuenta a todos los demás, no, no creo tampoco, no hay tiempo. Y Yo, queda muy yo creo, flojo, y queda yo muy creo flojo abarcar tanto. que podrían pensarse como diferentes cosas que suceden simultáneamente. Entonces, por ejemplo, que haya una tarima en la que hay esta rotación con un poco de música, danza, de pronto una declamación, de pronto alguien que se hace una disertación filosófica en 10 minutos. Yo pensaría en estas líneas temáticas, en estas aulas de los ejes que se tienen. Yo me lo imagino, es como que un momento de la jornada, una mañana, las personas que están interesadas en cada uno de esos temas puedan sentarse, encontrarse, estar juntas un rato y plantearse, por ejemplo, cuáles son como los temas principales, digamos, tener un espacio en el que ellos Se definan. pueden plantear su universidad del futuro, perdón, se pueden plantear su universidad del futuro, algo así, o sea, Exacto, o este tema cómo se conecta o qué, y tener como esos espacios en los que esos grupos, pues también pasa a veces que uno de los grupos dice, no, venga, sentémonos junto con estos otros y hagamos el trabajo todos juntos, podría eso pasar. Como que hacer esta división muy celular de estos espacios y que las personas durante un tiempo de esa jornada, no todo el tiempo, puedan reflexionar y proponer cuáles son los ejes temáticos, cómo ven ellos que ese tema se podría desarrollar, cómo en qué trabajan. Ahí ellos definirán, que sería lo interesante de cómo cada grupo definiría sus reglas, como cuál es su objetivo, a qué quieren llegar, va a ser una propuesta, con lo que decías ahorita de las condiciones es clave, porque sí habría que definirle a las personas, bueno, ustedes son este núcleo y lo que estamos o lo que se espera es una opinión, una construcción de cómo lo ven ustedes, cuáles creen que son los temas generales. Pero por otro lado, también estaría funcionando lo de la emisión, recepción de información y en otro lado podría estar funcionando otro espacio de integración y la gente, pienso yo, no tiene que quedarse en un solo lugar. Mm, Como que yo puedo ir al concierto un rato y después me vuelvo y parece me uno chévere. al grupo. Sí, como que tampoco es que entonces yo me senté acá y tengo que estar sentada de 8 a 1 de la tarde con los compañeros del grupo que me tocó, no, sino que pudiera ser algo que están sucediendo simultáneamente diferentes propuestas donde la gente podría moverse. Ujú, a Pues mí me pienso parece muy que chévere eso. podríamos pensar que una manera es pensar que todo sucede juntos, pero otra es desde esa planilla de actividades, como que puede haber cosas que estén en simultáneo. Ujú. Por Voy a ejemplo, a mí conectar acá. me Los parece estoy muy, oyendo, pero es que voy a conectar el computador. me parece muy chévere la- que esté sucediendo todo y que uno vaya como pasando. Mira, hay un autor que yo estaba leyendo que se llama Roger Caillois que habla del juego y el hombre y él habla como, trata de hacer como una tabla comparativa de los juegos. Y él habla que hay unos juegos que son de competencia, ¿cierto? Muchos. Otros que son de azar, otros el que tiene que ver como con el disfraz, la mímica, la mímesis, el equilibrio y la conjetura. Los juegos mentales también son muy interesantes de exploración. Entonces él hace como una tablita comparativa de los juegos según como la acción, según la condición que pasa, ¿cierto? Y según como la característica. Yo he estado empezando a estudiar eso porque me parece muy chévere también. Por ejemplo, si uno está en un espacio y no quiere estar ahí, ¿cómo puede conectarse con una persona que esté en otro territorio virtualmente y entablar una conversación o hacer otra cosa, como que tener como una paleta muy amplia de cosas sucediendo simultáneamente, donde poder como algunos juegos de azar, disfraz, equilibrio, conjetura, como él los caracteriza, pues que es una tablita ahí que yo la he estado pensando como mirar, para mirar cómo podríamos diseñar juegos donde puedan tener eso. eh, pero sí, debe haber un equipo que cree como esa lógica previa para que se descentralice el juego, ¿cierto? Pero eso se tendría que hacer antes de irnos allá al lugar. Yo creo que lo chévere es que las personas se puedan estar encontrando por ciertos grupos de interés para irse pensando el festival y que cuando lleguemos allá de sorpresa tengamos la posibilidad de sorprendernos y que no conozcamos todo desde el principio todo, sino como crear como unas células de trabajo que permitan organizar de acuerdo a lo que cada uno pues tiene para dar pues esos juegos. Me viene eso a la mente.
Eh, diseña tu propia universidad del futuro, estaba pensando yo, pero no sé si tenga algo que ver, digamos, pues sí, o sea, porque tiene que ver con los juegos mentales, o sea, es como que pienso yo que la pregunta inicial, la pregunta que sigue habiendo es ¿qué es la universidad del futuro? ¿Cómo es la universidad del futuro? ¿Quiénes son en la universidad del futuro? ¿Dónde la universidad? ¿Cuándo la universidad? Todas las preguntas siguen estando ahí, digamos, como que entonces, en ese sentido, el primer festival también puede ser una invitación a seguir pensando qué es la Universidad del Futuro en un formato de festival, ya, ¿cierto? En un formato de festival, pero casi como que a preguntarse lo mismo, a seguirse preguntando lo mismo eh, en Chiqui, ¿no? O sea, como que diseña tu propia universidad, como que el juego se puede llamar diseña tu propia universidad del futuro, porque es que de todas maneras esa universidad tiene que estar abierta todo el tiempo, ¿cierto? O sea, tiene que ser una universidad que es abierta, que no es cerrada, que no está definida, que no le cierra la oportunidad a la incertidumbre y al futuro, ¿cierto? Y a los que vienen sin necesidad, digamos, de condenarlos, digamos, como a unas reglas eternas o cosas así, ¿cierto? Sino más allá de las que ya tiene la biología o la física. Digamos, las culturales no tendrían que ser tampoco de esa manera, sino que podrían estar, habría más posibilidades, digamos, como de ser, es lo que tendríamos que promover, es promover, pensar esas posibilidades, porque a veces lo que no las ejercemos porque ni siquiera somos capaces de pensarlas. Sí. Entonces me parece importante que como que hagamos como una espiral hacia adentro un poco, digamos, y llevemos la gente como hacia lo profundo de la pregunta por la universidad del futuro e instalemos nosotros nuestra pregunta en el espacio, podría ser así, o en el sonido, o en la música, o en la literatura, o en la filosofía o en la poesía, instalemos nuestra pregunta y que en esa pregunta que nosotros instalamos, los que quieran de la Universidad del Futuro, instalar esa pregunta ahí, sea también de algún modo la manera en que otros se hacen esa misma pregunta o surgen otras preguntas a partir de esa pregunta que se está haciendo cada quien a través de sus medios, ¿cierto? De su lenguaje. ¿Cierto? Y esa expresión de ese lenguaje podría ser, en principio, lo que podríamos pensar para una próxima reunión es compartir esos lenguajes, a ver qué da de una tarea de preguntarnos eso, a ver cómo lo vamos cuadrando. Pero podríamos hacernos la pregunta particular a nosotros y a los que quieran eh, respecto a cómo instalarías tú tu pregunta, ¿por qué es la universidad del futuro? No tu respuesta, porque es que ese es el error. Digamos. El error es tratar de proponer la universidad al futuro o proponer el futuro como una respuesta, cuando tiene que ser una pregunta, ¿cierto? Cuando tiene que ser una pregunta. Entonces, y es una pregunta que cada quien se tiene que ir haciendo de acuerdo a los pasitos donde vaya en su momento de su vida. Entonces, digamos, por eso yo pienso que pues bacano como hacer ese parche, como que el festival sea un parche de que nosotros como profes o como integrantes de un poco como de esto, hagamos el ejercicio de pensarnos en un primer momento cómo pondríamos, instalaríamos nuestra pregunta allá afuera en el festival, invitando a otros a que se hagan más preguntas respecto a cuál es esa universidad del futuro para mí. ¿Cuál es la universidad del futuro para mí? Imagínense a los niños o a todos contestando esa pregunta. ¿Cuál es la universidad del futuro para mí? Digamos, en diferentes ya no pues estadísticas, porque eso lo hace Internet, sino en diferentes expresiones estéticas, digamos, diferentes lenguajes. Y Estás sin audio, estás con el micrófono silenciado, Andrés, parece. no, ahí estoy. No, estoy Ah. despensando. Sí, podríamos ir como redondeando la conversación para una nueva conversa y seguir como estimulando. Yo sí siento como una cosa chévere como la descentralización, de que personas puedan reunirse en pequeños grupos a pensarse los juegos o las dinámicas, ya sean experiencias artísticas, ya sean juegos mentales. Imagínate, yo me imagino un poco también, por ejemplo, lo que haces tú con el acabose que sacas una palabra al azar, ¿cierto? Y como invitar a un grupo como a trabajar también dilemas o paradojas o juegos mentales o
y que vamos creando, que haya un equipo también audiovisual y que documente todo por fuera de los que estamos viendo la experiencia para que también pueda quedar también como un documental también y que hayan también posibilidades de conexión con otros territorios en vivo en determinados momentos. ¿Cómo hacer para conectar? Esa idea de que la que Paula comentó me parece a mí que es bien potente de cómo establecer también como esas interconexiones con otras personas en otros momentos o que alguien tenga también el momento para hacer su práctica o su reflexión ahí. Y también prácticas donde se pueda experimentar también pues con el cuerpo, la mente, el espíritu, ¿cierto? Como que hayan como una diversidad de prácticas y que cada uno pues las vaya navegando, como que vaya cambiando el paisaje intencional, ir como, es casi como una instalación, James, como lo que estabas diciendo, y algunas cosas como de creación individual, colectiva, que tenga un poco lo sensorial, el humor, la ritualidad, me parecen a mí como, no sé con qué ideas también quisieran como que nos quedáramos para que siguiéramos pensando en un próximo encuentro, en una próxima conversación. Yo creo que podríamos ir también redondeando nuestra conversa por ahí. Pues yo pensando ahorita en lo que decías de diseñar la universidad del futuro, Mm, pues hay un trabajo previo al festival que va a ser muy importante. ajá, Sí. Y creo que, por ejemplo, ahora oyéndote, em, podría ser, no sé, como explorar cosas, por ejemplo, un formulario de estos de Google que le preguntan a uno cosas. Entonces, por ejemplo, eso, ¿cómo te imaginas la universidad del futuro? ¿Qué harías en un festival? ¿Qué consideras que es lo más importante? ¿Cuál de estas líneas te gusta? Y, por ejemplo, mandar ese al grupo de WhatsApp, porque mira que ahí hay 58 personas más o menos y estamos cuatro. Entonces también hay que buscar formas en las que la gente pueda sumarse. Entonces, por ejemplo, eso, de pronto hay gente que no tiene el tiempo de reunirse, pero si tiene un formulario y tiene ese espacio de participación, empiezan a vincularse, porque Eso también se el festival, puede, eso se puede volver hasta un proyecto público, perdón, o sea, se puede volver un proyecto público, claro. exacto, exacto, Ya, sí. sí, no, pues Preguntarle mandar. a la gente eso. Sí, y empezar a generar, por ejemplo, sería lindo como con un loguito chévere, como existe, es una realidad, está aquí la Universidad del Futuro, pero ¿cómo la diseñarías? ujú, Entonces, empezar a ok. instaurar ese pensamiento desde la Eso, pregunta, que es lo que decías tú, no desde dar una respuesta de bienvenidos es esto, sino eso. cómo se lo imaginan, qué les parecería, qué currículum, qué clases podría tener y empezar a circular eso entre el grupo, entre otras personas, como para también, pues es que uno cae en eso, como termina uno partiendo de, bueno, ¿qué se nos ocurre? Y de Mm, pronto ese insumo nos permitiría también estar coordinados con lo que la gente opina y la gente quiere. Entonces, tal vez ahí ese diseño del festival estaría mucho más acorde mm, con un sondeo de opinión un poco más general. Sí, y al menos nos permite ver tendencias, nos permite ver cómo qué piensa la gente, si le gustaría esto, si le gustaría lo otro, como por empezar a darle forma precisamente a esas preguntas, como ujú, qué es lo que se pregunta. Pero entonces tendríamos que pensarnos las preguntas. O sea, las Sí. preguntas tendrían que ser unas preguntas como unas preguntas poderosas, ¿cierto? Unas preguntas como detonantes, digamos, no como la típica pregunta, o sea, no como la típica pregunta de un formulario, sino que ya desde el formulario, ya desde la pregunta, ¿cierto? Se vuela de algún modo la universidad del futuro o por lo menos la pregunta, es decir, un poco como la apertura, pues, pero en la que habría que estar manteniendo el asunto, que es lo que creo yo que es la democracia, ¿cierto? Y el crecimiento hacia la diversidad y la apertura para el espacio de nuestros hijos en el futuro, que no sea solo reemplazar al papá, sino también encontrar su lugar. O sea, y en ese sentido, lo posible es abrir apertura, digamos, a esa universidad. Entonces, me parece que sí es bacano lo del formulario, pero creo que habría que pensarse las preguntas y yo no sé si en eso podríamos ayudar nosotros también, cada uno, o formular una pregunta, o así como desde, digamos, una pregunta, no sé, o sea, como demoledora, o una Pues es que pregunta, podríamos abrir un Google Docs o algo así colectivo y que sea eso, como estamos recogiendo cuáles son las preguntas que eso. tiene el grupo sobre la Universidad del Futuro y que uno simplemente la escribe en ese Word a ver qué pasa. o un Pero Padlet. Eso es sería,
como esas plataformas colaborativas. No, hay una que se llama Miro que permite como que la gente hasta subir audios o una imagen o un texto y eso ayudaría mucho también para recabar y para, eso ya nos da alimento para la próxima conversa. Mm. Y puede poner en dinámica también el WhatsApp. Entonces Ajá. empezar como a decirle a la gente, venga, estamos pensando esto, Y de pero no pronto es llega como, más gente para la próxima también. sí, Claro, y que la claro. gente pueda participar de otras maneras, porque a veces uno no se puede reunir, pero Ujú, si hay un texto, pues en algún momentico que tenga lo mira. Entonces El ujú. también para que offline. la gente se sienta vinculada. Perfecto. Wanda, palabras finales y James para que vayamos cerrando. Algunas cositas de más, de redondeo. Tienes el micrófono cerrado. De Mm, acuerdo con las iniciativas del documento, del Google Docs y eso me parece una buena manera de dejar abiertas las intenciones de las demás personas. mm. Buenísimo, no, pues me encantó hablar con ustedes. No sé si alguien tenga algo más para decir, si no, pues ya creo que hemos redondeado una muy buena conversación y ya nos podemos Hemos- organizarnos. Dime. Le hemos hecho varios retos a la Universidad del Futuro hoy, lo cual me parece muy productivo, digamos, como que al hacer esos retos abrimos como nuevas posibilidades. Mm. Y entonces ya podemos nosotros como organizarnos para estructurar esas preguntas o ese Padlet colaborativo, algo que permita como esa tendencia y mirar a ver qué sucede y eso ya nos da como para que recogiendo esa información nos volvamos a encontrar y hablemos otra vez juntos. ¿Les parece? Mm. De una. Sí. Entonces quedaría como de la así responsabilidad abrir ese espacio y de pronto puedes mandar ahí el mensaje al WhatsApp diciendo, Ajá. bueno, como conclusión de la reunión, tenemos este espacio donde estamos recogiendo preguntas. Ujú. Entonces también para que la gente sienta que, Porque las preguntas podría ser eso, o sea, las preguntas para nosotros son el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, digamos, de la Universidad del Futuro. Vueltas otra pregunta, vueltas una pregunta más profunda. O sea, cómo me puedo volver yo a preguntar de una manera más profunda qué es la Universidad del Futuro? ¿Cómo me puedo volver yo a preguntar de una forma más profunda cómo es la Universidad del Futuro? O sea, pasar de ese primer nivel básico de la pregunta de qué es la Universidad del Futuro, cómo es la Universidad del Futuro, a quedarme un rato abismado frente a la pregunta, viendo a ver cómo habita y que encuentra en mí un poquito más larguito, o sea, como una pregunta un poco más complejita, un poquito más que eso.